Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y me fueron por alegría y gozo de corazón. Fue la declaración de Jeremías, y puede ser también la nuestra, si acaso reconocemos la necesidad de encontrarnos con Dios y su palabra como un alimento y fortaleza para nuestra vida y como una fuente de bendición. Por eso, reavivados por su palabra, es una pausa y un encuentro diario con el Señor y su mensaje. Hoy nos detenemos en este análisis y reflexión que venimos haciendo sobre el libro de Ezequiel. Hoy nos concentramos en el capítulo 18. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tu palabra te necesitamos a nuestro lado. Por favor, que tu Espíritu nos guíe para entender y también nos induzca a vivir. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 18 del libro de Ezequiel es un tratado doctrinal teológico. El tema central de este capítulo es la responsabilidad personal. Y miren de la manera en que Dios lo expresa a través del profeta. El Señor me dirigió la palabra. ¿A qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se le destemplaron los dientes. Yo, el Señor Omnipotente, juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir este proverbio en Israel. El proverbio decía, ¿no?, que los padres comieron uvas agrias y los hijos se llevaron las consecuencias. Él dice, en Israel este proverbio no se va a repetir más. ¿Por qué? ¿Qué estaba queriendo decir el Señor a través del profeta? Versículo 4. La persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. Este pasaje entonces nos muestra que no hay un pecado original. El pasaje dice, la persona que peque morirá. Todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. Es decir, cada uno da cuenta a Dios por sus propios pecados. Sigamos leyendo. Versículo 5. Quien es justo practica el derecho y la justicia, no participa de los banquetes idolátricos en los cerros, ni eleva plegaria a los ídolos malolientes, no deshonra a la mujer, ni se une a la mujer en los días de su menstruación, no oprime a nadie, no roba, devuelve la prenda al deudor, da de comer al hambriento, viste al desnudo, no presta dinero con usura, no exige intereses, se abstiene de hacer el mal, juzga imparcialmente, obedece mis decretos y cumple fielmente mis leyes. Tal persona es justa y ciertamente vivirá, lo afirma el Señor Omnipotente, porque además de expresar fe en una creencia, su conducta y su comportamiento evidencia su fe y demuestra la práctica de su vida. Versículo 10. Pero bien puede suceder que esa persona tenga un hijo violento, homicida, que no siga su ejemplo, que participe de los banquetes idolátricos en los cerros, que deshonre a la mujer de su prójimo, que oprima al pobre, al indigente, que robe, que no devuelva la prenda, que eleve plegaria a los ídolos, que incurre en actos repugnantes, que además preste dinero con usura, que exija intereses. ¿Tal hijo merece vivir? Claro que no. Por haber incurrido en esos actos, será condenado a muerte y de su muerte solo él será responsable. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. De manera que la conducta equivocada y pecaminosa del hijo lo conduce a la muerte. Si el padre es justo, por la presencia de Dios en su vida, esa vida justa lo conduce a la vida. Y si el hijo, que le dio la espalda a Dios, vive la vida incorrecta que es resumida en este capítulo, entonces pagará por la condenación y la culpa de su propio pecado. Ahora, miren qué interesante la Biblia, cómo es maravilloso Dios cuando nos explica, porque llega a nuestro corazón, pero llega a nuestra mente, nos hace razonar. Acompáñenme. Ahora bien,
Este hijo podría a su vez tener un hijo que observa todos los pecados de su padre, pero no los imita. No participa de los banquetes, no eleva plegarias a los ídolos, no deshonra a la mujer, no oprime a nadie, no roba, devuelve la prenda al deudor, da de comer al hambriento, viste al desnudo, se abstiene de hacer el mal, no presta dinero con usura, no exige. Entonces, así va hablando del hijo de ese hijo. Y entonces dice, un hijo así no merece morir. ¿Por la maldad de su padre va a morir? No, él merece vivir, porque su conducta refleja su temor en la presencia de Dios. Así que él merece vivir. Versículo 18. En cuanto a su padre, que fue un opresor, que robó, que hizo lo malo, morirá por su propio pecado. Pero ustedes entonces preguntan, dice el versículo 19, ¿por qué no carga el hijo con las culpas de su padre? Porque el hijo era justo y recto, obedeció mis decretos y los puso en práctica, tal hijo merece vivir. Versículo 20 hace una conclusión inicial del capítulo. Todo el que peque merece la muerte. Todos pecamos, todos vamos a la muerte, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre. Yo puedo cargar con consecuencias físicas de situaciones equivocadas de mi padre, pero yo no cargo con la culpabilidad del pecado de mi padre. Si mis padres tomaron alcohol o droga, yo puedo cargar con consecuencias físicas de su pecado, pero yo no soy pecador, no cargo la culpabilidad espiritual. Por eso dice, ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. Si el malvado se arrepiente de todos los pecados y obedece mis decretos y practica el derecho y la justicia, no morirá. 22. Vivirá por practicar la justicia y Dios se olvidará de todos los pecados que este malvado haya cometido. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva. Dios no busca la muerte del malo, lo que Dios busca es la transformación, lo que Dios busca es la conversión, lo que Dios busca es que el pecador deje de ser pecador, que se refugie en Cristo para perdón de los pecados y que viviendo con Cristo pueda ser vencedor de los pecados. Eso es lo que Dios quiere. Dios no busca la muerte del pecador. Al contrario, Él murió para salvar a los pecadores. Solo que los pecadores que lo rechazan su salvación, también rechazan la vida que quiere ofrecernos. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Si el justo se aparta de la justicia y hace lo malo y practica los mismos actos repugnantes del malvado, merece vivir. No, sino que morirá por causa de su infidelidad y de sus pecados. Si el justo se aparta, también recibe las consecuencias. Y si el malo se aparta, también recibe la bendición. Ustedes dicen, 25. El Señor es injusto, pero escucha, pueblo de Israel, ¿en qué soy injusto? ¿No son más bien ustedes los injustos? Cuando el justo se aparta de la justicia, cae en la maldad y muere, pero muere por su maldad. No muere por la justicia de Dios, muere por su maldad. Versículo 27. Por otra parte, si el malvado se aleja de su maldad y practica el derecho y la justicia, salvará su vida por la nueva oportunidad que Dios le dio. Si recapacita y se aparta de todas sus maldades, no morirá, sino que vivirá. Sin embargo, el pueblo de Israel andaba diciendo, el Señor es injusto. ¿Y en qué soy injusto? ¿No son más bien ustedes los injustos? Arrepiéntanse, apártense de todas las maldades, para que el pecado no les acarree la ruina. Arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí, háganse de un corazón, de un espíritu nuevo. ¿Por qué habrás de morir, pueblo de Israel? Yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán. Lo afirma el Señor omnipotente. Amigo,
Ese pecado que te está matando, en tu miedo, en tu soledad, en tu culpa, en tu fracaso. Ese pecado que te mata atrapado en los vicios. Ese pecado que lastima sobre tu existencia y a través de ti a los tuyos. Ese pecado debe ser vencido. Y solo en Jesús podemos ser vencedores. No dejes que el pecado nos mate. Jesús vino para terminar con los pecados y para salvar a los pecadores. Sé entonces un pecador arrepentido que acepta el sacrificio del Señor y la oportunidad de salvación. No dejes para después. Ahora presenta tu vida en las manos de Dios. Señor, gracias, porque la salvación es un asunto personal, porque a cada uno de nosotros nos toca el privilegio y la responsabilidad de elegir frente a las oportunidades que tú nos concedes. Señor, coloca tu Espíritu en nosotros. Que la muerte de Jesús sea válida para cada uno, que arrepentidos nos refugiemos en el Señor y por su gracia seamos vencedores sobre el pecado. Y que en breve, cuando regreses y el pecado termine para siempre, podamos vivir contigo por toda la eternidad. Bendice a todos nuestros amigos. Hermanos, dale la paz del perdón y dale la alegría de la victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía nuevamente. Nos encontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.